lindo volver a encontrarnos, ¿no? Que a través de estos medios que el Señor ha provisto. La iglesia no está encerrada, la iglesia está libre. Yo creo que hoy más que nunca llegamos a tantos hogares y a tantas personas y que Dios nos ha dado esta posibilidad de poder transmitir a través de todos estos medios a muchas personas. Hemos tenido encuentros muy lindos con personas que ni nos imaginábamos que íbamos a poder llegar a ellas, pero a través de los mensajitos, a través del WhatsApp, a través de alguna predicación, compartíamos con ellos, y mucha gente interesada, mucha gente que se pregunta en este tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Muchas veces me han preguntado esto y mucha gente está enojada en contra de Dios. La vez pasada compartía con una chica que ella me conoció a mí, yo hace años que no la veía, ella está casada, y esta chica me decía en cuanto a esto, eh, eh, primero entablamos una relación de conocimiento de que nos estábamos conociendo después de tantos años, y entonces uno, como tiene siempre la oportunidad, empieza a testificar al Señor, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Ella estaba en un comercio y bueno, gracias a Dios pudimos entablar una linda conversación, y ella estaba muy enojada en contra de Dios. Pero no solamente por esta pandemia, sino porque cuando uno le empezaba a testificar y hablar a estas personas, dice, pero el Señor a mí me ha abandonado, decía, porque cuando estaba Dios, ¿dónde estaba Dios cuando me ofrecieron, me sucedieron tantas cosas horribles en este mundo, ¿no? Y uno le podía explicar que Dios está siempre cerca. Lo que pasa es que el hombre está lejos de Dios. El hombre le ha dado las espaldas a Dios y no quiere tener contacto en contra de Dios. Así que después de una buena charla, pude regalarle algunos folletos que tenía en el auto, y bueno, y seguí mandándoles mensajes así por WhatsApp. Por eso le digo que es un tiempo especial para los creyentes, para los hijos de Dios, en testificar de la palabra de Dios. Bueno, les quería comentar que en este tiempo también, para que ustedes estén orando, estábamos viajando allí a Telsen, como siempre lo hacemos. Y luego hemos tenido unas lindas reuniones también en el campo, con varios campesinos en distintas estancias, y esto ha sido un tiempo muy hermoso. Y me ha llevado todo este tiempo a pensar mucho en las ovejas. No sé si es porque he estado mucho tiempo en el campo, pero me he llegado a pensar mucho en las ovejas. Tengo algunas anécdotas para después contarle, que en el transcurso del mensaje le quería compartir con ustedes, porque uno magnifica lo que es nuestro buen pastor. Uno se da cuenta ahí, digamos, palpando las cosas, de cómo, por qué Dios decía, yo soy el buen pastor, por qué el Señor decía que nosotros como ovejas necesitamos sus cuidados amorosos cada día. Y pensaba que en este tiempo de tanta aflicción, de tantos temores, de tantas cosas que están sucediendo al mundo, sus hijos estamos protegidos por el buen pastor. Y entonces yo les invitaba hoy a que lean en sus casas, porque yo quería compartir 3 salmos. No es que los vamos a desarrollar en los 3 salmos, pero sí que un salmo va conectado con el otro, para después detenernos solamente un poquito en el Salmo 23. Este es un salmo tan conocido, que desde chico lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Aquellos que hemos ido a la escuela dominical desde chicos, que nos hemos criado dentro de la iglesia, ¿cuántas veces nos han hecho estudiar el Salmo 23? Y hemos hecho concursos y todo lo demás con los chicos, con el Salmo 23, y ha sido de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Y yo pensaba en David, ¿no es cierto? Él escribió este precioso salmo, pero también él venía escribiendo el Salmo 22, porque el Salmo 22 y 23 y 24 están íntimamente conectados, ¿no? El Salmo 22 nos habla del buen pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas. El Salmo 23 nos habla del gran pastor, el Señor Jesús, que nos cuida en este momento, ¿no?
nos dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla de un presente que estamos viviendo en este tiempo. Y el Salmo 24 nos habla del príncipe de los pastores, que un día vendrá a buscarnos, que fue a preparar lugar y que pronto viene a buscar a su pueblo redimido, a su iglesia, para llevarnos a Él, donde estamos para siempre con Él. El Salmo 22 nos muestra a Cristo como el buen pastor, decíamos, que muere por las ovejas. Y el Salmo 23, el buen pastor que cuida las ovejas. Por eso en hebreo allí el escritor decía, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Y qué significado tiene esto para los hijos de Dios, hermanos? Se magnifica en forma exponencial todo esto. Y el Salmo 24 nos habla como el príncipe de los pastores que viene a buscar a su iglesia, que viene en las nubes a establecer su reino sobre esta tierra. Y por eso Pedro decía, en 1 Pedro capítulo 5, decía, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermosa esperanza tenemos los hijos de Dios. Qué hermosa esperanza, porque si no hubiese existido el Salmo 22, nosotros estaríamos perdidos, ¿no es cierto? El Salmo 22 representa la crucifixión de Cristo. Desde el versículo 1 al versículo 21 vemos la crucifixión de nuestro amado Salvador. Allí donde el Señor Jesús estaba sobre la cruz y Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, Dios desamparó a su Hijo amado para ampararnos a cada uno de nosotros y darnos vida eterna. Pero del versículo 22 al 31 encontramos que la resurrección del Señor Jesús. Encontramos la victoria del Señor Jesús para darnos vida eterna. Y es interesante contrastar estas dos posiciones del Salmo 22. En los versículos 1 al 21 decíamos, vemos los sufrimientos y crucifixión del Señor Jesús. En los versículos 22 al 31 vemos la gloria y la resurrección del Señor Jesús. El primer pasaje muestra el dolor, muestra la oración del Señor Jesús con su Padre Celestial, el dolor que Él sufrió por cada uno de nosotros y aquella oración tremenda que el Señor tiene con su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el primero muestra la resurrección muriendo por nosotros los pecadores, pero también, en segundo lugar, Cristo nos muestra en medio de la iglesia. Por eso quería hacer un resumen de todos estos salmos, porque para que tengamos, digamos, una idea de por qué están conectados estos tres salmos, de por qué cada uno de estos salmos guarda una correlación, ¿no es cierto? Encontramos que en el Salmo 22, del versículo, en el Salmo 22, sí, del versículo 22 al 31, encontramos que Cristo también ya no está en la cruz, ¿no es cierto? Sino que Cristo está en medio de la iglesia. Y Cristo está, como dice el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cristo en medio de la iglesia. Y después del 23, Cristo en medio de su pueblo Israel, aquel que Él escogió entre los pueblos de esta tierra. Y en el versículo 27 al 31 encontramos que Cristo está en medio de los gentiles. En medio de los gentiles. Se acordarán y se volverán a Jehová, dice el 27, todos los confines de la tierra y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Y este es un compendio maravilloso, hermano, porque encontramos la salvación del Señor Jesús en toda su magnitud, llegando a todas las personas, siendo amplio para todas las personas, para que ellos tengan un acceso directo a Cristo. Pero lo hermoso de todo esto es cuando llegamos al versículo 31 de este Salmo 22. Llegamos al versículo 31
Y es hermoso porque a mí, yo lo leía y lo leía una y otra vez, y dice, vendrán y anunciarán tu justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Y quién es este pueblo no nacido aún? Cada uno de nosotros, hermanos. La salvación del Señor Jesús llega a cada uno de nosotros y anunciarán que Él hizo esto. Es un paralelo con las palabras del Señor Jesús cuando leíamos en en la crucifixión del Señor Jesús, cuando Él entrega su espíritu, cuando Él dice, consumado es, consumado es. Él hizo esto, hermano, por cada uno de nosotros. Él nos dio salvación y vida eterna. Y debido a la obra de Cristo en la cruz, se ha conseguido esta salvación maravillosa que hoy podemos gozar y disfrutar cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, qué hermoso es poder contemplar esta conexión maravillosa que hay en estos tres salmos, para darnos salvación y vida eterna. Pero ahora vamos a entrar un poquitito en el Salmo 23, que es el salmo que yo quería compartir con ustedes, para después hacer un repaso muy cortito del Salmo 24. El Salmo 23 nos habla en Hebreos 13, 20 a 21, nos informa que Jesús es el gran pastor que cuida sus ovejas. Y nosotros como ovejas de Él, y conforme le seguiremos, y Él nos ministra a cada uno de nosotros. Dice, Jehová es mi pastor. Qué lindo poder tener esta relación personal con Cristo, hermano. Y en estos momentos de tanta angustia, de tantas incertidumbres, de tantos temores, de tantas cosas que están sucediendo en este mundo, qué lindo que los hijos de Dios podamos tener este salmo precioso, ¿no? Ustedes saben que hace muy poco tiempo yo le comentaba a Pepe, tuve un episodio de enfermedad en el cual tuve que ser internado. De un momento al otro estaba durmiendo la siesta y me sucedió que me levanté porque no me sentía muy bien y todo mi cuerpo empezó a temblar. Nunca me había sucedido esto. De tal manera que temblaba tanto que prácticamente no podía pronunciar palabras. Así que a duras penas llamé a mi hija y después desperté a mi esposa que estaba durmiendo y me llevaron al hospital inmediatamente. Y allí en el hospital, cuando llegué al hospital, me detectaron que tenía una neumonía. Nunca me había pasado esto. Tuve un enfriamiento en la chacra trabajando y no me di cuenta. Después de un día de mucho calor, estaba transpirando. Y bueno, esto me produjo un shock y por ende una neumonía. Y esta neumonía me mandó al hospital. Y estuve 4 días internados en el hospital con suero, medicación y todo lo demás. Y los médicos allí cuando me atendieron pensaban que tenía COVID. Entonces me hicieron todos los análisis de COVID. El primer test me dio negativo y el segundo test tuve que esperar 3 días porque acá los análisis van a otro pueblo y allí estaban abarrotados de trabajo. Así que tuve que esperar 3 días en un aislamiento total, con una incertidumbre total de no saber si aparte de la neumonía tenía COVID, mi cuadro iba a ser realmente muy complicado. Pero este salmo fue de tanta ayuda para mi hermano. Este salmo de David que escribió fue de tanta ayuda. Podía decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero podía también decir, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y qué consuelo es este, hermano, para nosotros los hijos de Dios. Gracias a Dios, después salí de esta enfermedad, me colocaron sueros, medicamentos y todo lo demás, y ya para la noche estaba bien. Y les puedo asegurar que mi recuperación para los médicos fue algo sorprendente, porque por lo general, cuando te atacan este tipo de neumonías, son por lo menos entre 10 y 15 días hospitalizados. Y yo solamente estuve una noche con muy poquita fiebre, prácticamente no tuve fiebre, y los otros 3 días que tuve en el hospital nunca tuve fiebre, nunca tuve dolores,
un poco de transpiración, sí, de noche, pero nunca me impidió el respirar ni nada. Y ellos estaban realmente asombrados porque dice, tenés una neumonía y dormís bien y podés respirar bien. Y esto lo hace el Señor, hermano. Yo estaba orando ahí al Señor, Señor, líbrame de esto si es tu voluntad. Pero yo quiero descansar en ti. Por eso dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero en el momento de angustia, yo decía, bueno, Señor, estoy en el valle de sombra de muerte. Lo que tú dispongas para mí está bien, Señor, porque tú así lo dispones, pero yo no temeré mal alguno. Y estaba en aquel momento de tanta angustia y yo dormía tranquilamente durante toda la noche. Escuchaba que el enfermero venía, me tomaba la presión, el oxígeno y todas las cosas que ellos hacen. Y bueno, a mí me despertaban porque yo dormía toda la noche. Y así que a los 3 días, viene la médica a hacerme una revisación general y me dice, bueno, ya estás recuperado. Es asombroso, dice, pero ya estás recuperado, así que anda a tu casa, hacete alguna kinesiología. Así que fui a mi médico particular, él me vio y me dice, sí, estás prácticamente recuperado, te queda un poco alrededor de los pulmones como una mucosidad que se forma, así que después él me mandó, el kinesiólogo me hizo una serie de masajes y al poquito tiempo ya estaba recuperado. Hermano, qué bueno es contar con el Señor en estos momentos tan difíciles, ¿no es cierto? Quizás alguno está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, por alguna enfermedad, por algún problema que no sea una enfermedad, pero posiblemente sea un problema de trabajo, un problema familiar, un problema de índoles diversas que nos están pasando en estos momentos, ¿no es cierto? De pérdida de trabajo, tantas cosas. Y qué lindo es poder confiar en el Señor. Decir, Señor, nada me faltará, nada me faltará. Y también podemos tener, como dice el versículo 2, el refrigerio que necesita nuestro corazón y el descanso que necesita nuestro corazón. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tenemos también en este versículo la restauración que el Señor nos da, ¿no? El Señor restaura nuestra vida. El Señor es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero también quiere que nosotros estemos siempre cerca de Él. La protección de los problemas, ¿no es cierto? Como decía recién, aunque antes en el sombra de valle de sombra de muerte, la provisión en el desierto. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué lindo, hermanos, cuando tenemos la provisión del Señor, cuando tenemos el refrigerio de parte del Señor y cuando nos sentimos acompañados con el Señor en los momentos más difíciles. Pero por último, tenemos un hogar final a donde ir. Un hogar final a donde ciertamente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso es este salmo, hermano. Por supuesto que este salmo fue escrito, digamos, pensando en un pastor oriental de allí de Jerusalén, ¿no es cierto? El pastor que estaba siempre con sus ovejitas, que dormía con sus ovejas, que cuidaba de sus ovejas permanentemente. Ese era el pastor al cual David se refiere, porque él había sido un pastor, porque él estaba cuidando las ovejas de su padre allí en el campo, y él conocía a cada una de sus ovejas. Por eso el Señor Jesús en San Juan 10, cuando habla de las ovejas, dice, las ovejas tienen aquel pastor en el cual no se tienen que preocupar, porque él las conoce y les asegura que no tendrán peligro, ¿no? Las ovejas no tienen nunca que preocuparse. Yo escribí acá, cuando nuestro pastor está cerca de nosotros, porque Él nos protege y Él nos proveerá de todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando las ovejas son rebeldes, hermano? ¿Qué pasa cuando las ovejas no hacen caso al pastor?
que pasa cuando hay ovejas que no le dan la importancia de lo que tiene un pastor. Y muchas ovejas a veces se pierden y se extravían por no seguir las órdenes del pastor. Y aquel pastor allí en Oriente, allí en Jerusalén, yo leía un poquitito de cómo él se comportaba. Dice, él los llevaba a lugares de descanso, lugares donde hubiese buenas aguas, en lugares donde hubiese buen pasto para comer. Y después de noche trataba de ponerlas a buen seguro, a buen resguardo, y cuidaba de ellas. Y las protegía y veía si no tenían ninguna mancha, si no tenían ninguna enfermedad en la lana, si no tenían problema en los ojos, porque las ovejas se enferman mucho de los ojos. Y él las cuidaba y tenía el cuidado extremo si alguna oveja estaba lesionada o si tenía alguna enfermedad. Y cuánta gracia tiene nuestro pastor, hermanos, para cuidarnos de esta manera. Por eso yo les quería comentar la experiencia hermosa de poder estar allí en un lugar en el campo. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en algún tiempito por ahí por el campo viendo cómo trabaja un pastor. Pero el pastor, por supuesto, de nuestros tiempos no es lo mismo que el otro, ¿no? Pero el hermano donde nosotros vamos, que vamos todos los meses, todos los fines de mes, vamos, ahora el próximo fin de semana volvemos a ir. Tenemos reuniones los sábados y domingos, y después de ahí nos vamos al campo a tener reuniones en el campo, en la casa de él, en la casa de un hermano, en la casa de otro campesino, y allí llevamos el acordeón y bueno, pasamos un momento de alabanza y predicamos la palabra también. Pero es impactante cómo él cuida de sus ovejas. Él era un hombre que ya tiene 75 años, es un hombre ya avanzado en edad. Y él me decía, mira, Beto, yo ya no puedo subir más al caballo. Desde chico me crié acá en el campo, cuidando las ovejas de mi padre y de mi abuelo. Dice, y ahora ya no puedo salir más a recorrer el campo porque me es imposible. Y entonces le decía, bueno, ¿y cómo te las arreglás? Y bueno, mirá, dice, primero tenía 2.000 ovejas y era mucho trabajo para mí. Tenía que ocupar gente y tenía que salir al campo. A veces me tenía que quedar durmiendo en el campo con las ovejas para cuidarlas, porque los campos ahora se han llenado de muchos pumas y zorros y animales dañinos que matan a las ovejas, ¿no? Y dice, ahora fui vendiendo las ovejas y hace un año que yo no iba por el tema del COVID y cuando llegué allá me dice, mirá, tengo solamente 200 ovejas. Y le digo, ¿qué hiciste con las demás ovejas? Y las fui vendiendo, dice, porque como no las puedo cuidar, los pumas hacen un desastre, me matan las ovejas y las estoy perdiendo todas. Y realmente se le llenaban los ojos de lágrimas. Hubiera seguido queriendo tener ovejas, pero no puedo, porque ya no las puedo cuidar. Y yo iba centralizando todo en este salmo, a medida que él me iba contando estas cosas. Hace un mes atrás volvimos ahí al campo a tener reuniones allí y me dice, ¿sabés que vendí todas las ovejas? Y le digo, ¿pero te quedaste sin ovejas? No, dice, me quedé con 12 ovejitas solamente. 12 ovejas para un campo tan grande. ¿Sabés qué? Dice, las tuve que vender, porque sinceramente cada vez que subía a la montaña, dice, una montaña que queda frente a la casa de él, llegaba allí, veía capaz que 7, 8, 10 ovejas muertas por los pumas y por los zorros. Y dice, y a veces las matan solamente por el tema de matarlas las ovejas nomás. Y como no las puedo cuidar, dice, las tengo conmigo. Y me dice, pero ¿sabés que me quedé con 12 ovejitas solamente? Porque ¿sabés que no puedo dejar de ver las ovejas? Me decía él. Para mí las ovejas son mi vida, decía él, ¿no? Y uno empezaba a aplicar todas estas cosas a este salmo precioso. Y a la mañana, cuando yo me levantaba a hacer la meditación con él, él abría las ventanas de su casa y allí frente a su casa estaba la montaña y el lugar donde las ovejas vienen a tomar agua. Y él se paraba y yo miraba y le digo, ¿qué estás mirando? Y sabes que estoy esperando que bajen mis ovejitas, ¿no? Las 2 ovejitas que tenía.
y se le llenaba el corazón de alegría y cuando las veía bajar. Y dicen, mirá, las vamos a contar. Y empezaba a contar 1, 2, 3, 4, hasta que contaba las 12 ovejitas que venían bajando para tomar agua acerca de la casa de él, ¿no? Y él se emocionaba y se ponía tan bien. Y yo comentaba con él, qué bueno, porque el Señor también hizo esto, ¿no? Y qué alegría causamos al Señor cuando nosotros venimos a su presencia. Estoy seguro que Él nos cuenta, ¿no es cierto? Él nos cuenta como las ovejitas aquellas, ¿no? Y quiere que nosotros vengamos. Y qué alegría provocamos en el corazón del Señor cuando venimos delante de la presencia del Señor. Pero dice, no solamente esto, me decía, yo ahora las voy a buscar, dice, y las voy a buscar caminando. Y él lo buscaba caminando y yo la acompañaba y dice, él las rodeaba solamente y ya las ovejas sabían para dónde tenían que ir. Y las encerraba así en el corral, en un corral de piedra grande que tiene, y las revisaba primero, a ver si no estaban enfermas, a ver si no tenían algo roto en el pie o se hubieran lastimado con algo, o si algún animal las hubiese perseguido o algo así. Y después se llevaba su tijera del galpón, iba y le cortaba los pelitos de los ojos, porque dice se le llenan los ojos de lana, y no pueden ver. Y si no le haces todas estas cosas, las ovejas se pueden caer por un precipicio y se pueden morir. Y después agarraba y traía un fardo de lana, un fardo de lana, de pasto, un fardo de pasto, que estoy diciendo. Y allí abría el fardo de pasto y le daba de comer. Y yo le digo, pero no tienen comida en el campo. Dice, mira, arriba no tienen casi nada de comida. Hay muy seco, dice. Y el pasto que comen acá abajo, cerca de mi casa, no es bueno, no es nutritivo, no es el pasto que necesitan las ovejas. Y allí le daba aquel pasto, y las alimentaba durante la mañana a las ovejas con un buen pasto. Y yo me acordaba de esto, ¿no es cierto? David decía, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y él hacía este trabajo para sus ovejitas. Y después que comían las ovejas que las alimentaba, él las volvía a soltar. Y las ovejas no se iban. Ya estaban tan familiarizados con él, que se quedaban alrededor de la casa de ellos. Y él se deleitaba viendo desde la casa sus 12 ovejitas que él cuidaba con tanto cariño. Hermano, ¿y qué enseñanza es esta para cada uno de nosotros, no es cierto? El Señor nos lleva a delicados pastos. Cuántas cosas hermosas el Señor nos provee cada día y nos da cada día, si nosotros somos dóciles y permanecemos cerca de Él. Pero depende de nosotros, hermano, si nosotros queremos venir a estar con el Señor. Porque si nosotros somos rebeldes, nos podemos caer en algún precipicio, podemos perder el contacto con el pastor. No vamos a recibir los mejores pastos, ni la mejor agua tampoco. Y este hombre me dejaba esta gran enseñanza. Y sabes, no solamente esto, sino que la hermana, la esposa de él, tenía una corderita, chiquitita la corderita, y nos llamaba la atención, dice, vos sabés que esta la encontramos en el campo, me dice, y como no se podía amamantar, la trajimos a la casa. Así que ahí en la casa ellos le daban la mamadera a aquella corderita. Y aquella corderita permanecía siempre cerca de la casa. Y otra cosa más que me llamó mucho la atención es que cuando la hermana salía al patio a tender la ropa o a tirar la basura, la corderita iba atrás de ella. Y si tenía que caminar para tirar la basura ya casi 200 metros, la corderita iba con ella. Y cuando volvía la seguía. Y dice, no me deja, a todos lados me sigue. Qué hermoso es el texto aquel que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, dice, ¿no? Ellas me conocen a mí y siguen mi voz, decía el Señor, y me siguen. Qué hermoso es este cuadro, hermanos, que el Señor nos da para nosotros poder disfrutar y saber cómo nos ama el Señor Jesús a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Y sabes que yo estaba viendo en este tiempo también lo que es una oveja, lo que es una oveja. Y estaba buscando distintas
en Google distintas cosas de cómo se comportaba una oveja. Claro, la oveja es totalmente indefensa. No hay otro animal tan indefenso como la oveja. Necesita un pastor permanentemente. No se sabe defender. La oveja es un animalito que enseguida, cuando la corren, entra en pánico, se asusta. No es como otro animal que puede correr, otro animal que se puede defender con sus garras, con sus dientes. No es como el otro animal que veíamos en el campo, los guanacos, los pumas, que huyen, que tienen patas largas, que es imposible alcanzarlo. Ahí tenía unas avestruces dando vueltas también, pero uno no se le podía acercar, porque ellas huían, ¿no es cierto? Y decía también que la oveja se desorienta fácilmente y se pierde. Y nosotros, hermanos, cuando estamos lejos del Señor, nos pasa eso, ¿no es cierto? Cuando no estamos cerca del Señor, estamos indefensos, indefensos. Satanás puede hacer estragos en nuestra vida cuando no estamos en sus caminos, cuando no dependemos del Señor, cuando nos olvidamos de venir al buen pastor todos los días, alimentarnos de su palabra, estar en comunión con Él, en oración con nuestro amado Salvador, y nos desorientamos, porque tantas cosas ofrece este mundo. ¿Cuántos hermanos, que ya no les vemos en la iglesia, se han ido tras las luces de este mundo, ¿no es cierto? Desorientados por las luces de este mundo, por las cosas que este mundo ofrece, y se han perdido, y se han perdido. Y hoy clamamos y oramos por ellos para que vuelvan a su redil, porque el buen pastor los está esperando. Pero hay otra cosa, dice la oveja, tiene la vista muy corta y se marea. Qué importante es esto aplicarlo para nosotros, hermanos. La vista corta. A veces nuestra vista está puesta siempre sobre las cosas de este mundo. Vamos con la cabeza gacha mirando lo que nos ofrece el mundo y distrayéndonos con lo que nos ofrece el mundo, en vez de levantar nuestra vista a los cielos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabes una cosa, que yo acá en la chacra muchas veces tengo un canal que corre muy caudaloso, que viene de la zona de la cordillera, y el río que está cerca también de la casa, dentro de la chacra también. Y muchas veces he visto en el canal las ovejas muertas. Muchas veces están trabadas abajo del puentecito, un puentecito que hay chiquitito que se cruza al otro lado, en una noria que tenemos, a veces están trabadas en las norias. Y yo me acordaba de esto, claro. Me decía este hermano, vos sabés que si las ovejas no tienen un agua tranquila, un agua de remanso, si vos la llevas a un lugar donde hay corriente de agua, la oveja empieza a tomar agua, pero mira el agua, se marea y se cae. Y dice, ellos son totalmente indefensas, porque después la corriente la lleva y no tiene forma de salir, porque no tiene fuerza en las piernas para salir. No es como otro animal o un perro o algo así que vos lo tirás al agua y al poquito tiempo salió del agua porque no tiene ningún problema en salir de esos lugares. Pero la oveja no. La oveja se ahoga si no va alguien a rescatarla. Y así somos también nosotros, ¿no es cierto? Nos mareamos, nos caemos, perdemos el equilibrio, ¿no es cierto? Si no estamos cerca del Señor. El otro día, hablando de esto, un hermano comentaba en la cena, dice, ¿sabés qué? Hablando también de el buen pastor, y me dice, ¿sabés qué? Saben que la vez pasada estuve en la chacra de mi suegro, dice, y empecé a salir a caminar un rato después de comer, porque había comido un asadito, dice, bastante, y entonces necesitaba caminar. Es muy como es jocoso este hermano. Y dice, empecé a escuchar un balido de una oveja. Insistentemente el balido de la oveja, y me llamó la atención por qué estaba así, haciendo aquel balido, aquel ruido, así como pidiendo ayuda. Entonces me fui siguiendo el ruido del balido y encontré que aquella oveja, dice, se había metido para tomar agua en una laguna y cada vez se fue enterrando más, hasta que quedó empantanada en aquella laguna. Y no podía salir, porque la oveja no es como otro animal habilidoso que puede llegar a salir o que tiene fuerza, porque la oveja tiene patas cortas, decía este muchacho. ¿Y qué aplicación es esta, no? Se fue metiendo al barro
hasta que sola no pudo salir. Entonces dice, me arremangué, me saqué los zapatos, las medias y me metí, dice, a sacar. Fui, llegué hasta ella y mansamente la oveja, dice, la pude sacar, la pude agarrar, la pude sacar. Cuando yo podía afirmarme bien, porque yo me enterraba también, dice, la puse sobre mis hombros, dice, y la saqué afuera. Cuando la saqué afuera, corrió sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero mientras estaba allí, se iba a morir, porque nadie la iba, si ella no la iban a sacar, esa oveja moría empantanada. ¿Y qué aplicación para nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces estamos siendo empantanados por las cosas de este mundo? Y somos nosotros mismos los que nos metemos en tantos problemas y dificultades por no buscar el consejo y por no buscar la voluntad de Dios. Hermanos, yo te lo digo por mi propia experiencia, porque yo lo he vivido. Cuando le he dado las espaldas al Señor y me he empezado a meter en las cosas de este mundo, cada vez te empantanás más en este mundo, hermano. Y si no hay alguien como el Señor que viene a darte una mano, vas a morir empantanado en aquel lugar. Y las cosas de este mundo nos llevan a eso, hermano. A que nosotros vayamos sobre aguas que nos van a llegar a empantanar. Las cosas de este mundo, ¿cuánto nos ofrece, no? Y cuánto perdemos por distraernos por las cosas de este mundo, ¿no? Por eso, qué lindo es pensar en esto, hermanos. Necesitamos un pastor, necesitamos un pastor. El Señor dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Qué lindo, hermano. ¿Conocemos bien a nuestro pastor? Sabés que muchos años fui un creyente sin el conocimiento pleno de quién era el Señor. Pero gracias a Dios, hermano, Él tuvo compasión de mí. Él tuvo misericordia de mí, como la tiene con vos, hermano, también. Y cuando volví al Señor, sin haber hecho cosas malas, ¿no? Pero cuando volví al Señor y pude buscar su compañía, su ayuda, el Señor realmente me bendijo y el Señor realmente me restauró. Y qué lindo es estar cerca de este buen pastor. ¿Por qué? Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso, hermano. Mis ovejas oyen mi voz. Qué lindo, hermano. Porque el Señor no solamente nos escucha, sino que nosotros podemos escucharle al Señor a través de la oración, a través de la meditación de su palabra, a través del Espíritu Santo que nos está hablando en cada momento a cada uno de nosotros. Y volvemos nuevamente a sentir la voz del Señor en cada uno de nosotros, porque vosotros, dice el Señor, eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto lo decía Pedro en 1 Pedro capítulo 2. Ovejas descarriadas. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos estar en sus propósitos, ¿no? De no ser ovejas descarriadas, de estar en los caminos del Señor. Cuánto nos duele el corazón, hermano, con hermanos que han estado en la iglesia y hoy están como ovejas descarriadas. Cuánto tenemos que orar por aquellos queridos hermanos que están hoy en día perdidos en este mundo por los atractivos de este mundo y no quieren seguir el consejo del buen pastor. Hermanos, es que a veces queremos ser leones y no ovejas. A veces queremos ser leones y no ovejas. Nos llevamos todo por delante, ¿no es cierto? Y no seguimos los consejos de nuestro buen pastor. Hoy el mundo nos dice, vos podés superarte, vos podés seguir adelante, vos dale para adelante, si tenés capacidad, si podés seguir adelante haciendo las cosas tuyas, dale para adelante. Hay libros de autoayuda que nos dicen esto. Pero los creyentes tenemos que estar fundamentados en la obra de Cristo que hizo por cada uno de nosotros. Pero para que el Señor sea mi buen pastor,
tengo que pertenecerle a Él. Tengo que pertenecerle a Él. Y hermanos, Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si en esta tarde hay alguien que no conoce al Señor, pero no podemos recibir el amparo del pastor, el gozo del pastor, el acompañamiento del pastor, si no somos ovejas de su redil, si no estamos siendo ovejas de su redil. No es la oveja que busca al pastor, sino el pastor que da su vida y busca a las ovejas. Él te está buscando si todavía no eres una oveja de su redil. Él te busca para que realmente puedas tomar una decisión por Cristo. Y también estaba buscando en este tiempo también lo que significaba no solamente la oveja, sino que este hermano me comentaba, y yo en mi ignorancia le preguntaba a este hermano, che, dice, ¿y por qué en vez de oveja no tenés cabra? Porque la cabra, dice, se defiende mucho mejor que los pumas, dice. Las cabras prácticamente los pumas no les hacen nada porque de alguna manera tienen formas más agresivas de defenderse, o con sus cuernos, con sus garras, huyen, están en lugares, digamos, de peñas donde el puma no lo puede alcanzar. Y dice, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que es un gran problema, dice, porque la cabra es vagabunda, es un animal solitario, se trepa a las montañas, dice, y es difícil encontrarla. Se mete en los campos de los vecinos, dice, y después tenés que ir a buscarla, y tenés que preguntarle al vecino a ver si no encontró las cabras que nosotros habíamos perdido. Se mezcla con otros ganados, dice, y a veces tienen balidos, dice, que pueden confundirte a vos también, dice. Y dice, te atraviesan cualquier alambrado, te suben a cualquier lado y son indomables. Hermano, yo pensaba en esto, a veces en vez de ser ovejas no seremos cabras. A veces no nos dejamos dominar por el pastor. Nos vamos a lugares difíciles de alcanzar, ¿no es cierto? Y el pastor, y nos perdemos, nos extraviamos, ¿no es cierto? Fácilmente, nos mezclamos con otros ganados, nos mezclamos con gente del mundo, hermano. Nos mezclamos con gente que no tendría que estar nosotros con ellos, porque nos van a distraer, nos van a llevar a sus dominios, nos vamos a perder. Qué lindo, hermanos, poder ser ovejas de nuestro buen pastor. El Salmo, estamos llegando a tiempos difíciles, ¿no es cierto? Y el Señor quiere que sus ovejas estén en su redil, cuidadas y protegidas por Él. Estamos esperando la venida del Señor. Y como ovejas de su redil, hermano, tenemos que estar unidos y sirviendo al Señor. Salmo 90, David decía, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría, hermanos, para estar dentro del redil de nuestro buen pastor. Ojalá que seamos mansas ovejas, que necesitemos el cuidado del pastor. Pero de nosotros depende, hermano. El Señor puede brindarnos lo mejor para cada uno de nosotros. Acordate lo que te comentaba de este hermano del campo. ¿Cuánta enseñanza me dejó este hermano? Es un hermano de tantos años en las cosas del Señor, un hermano muy cariñoso, un hermano muy consagrado al Señor y un hermano con un don evangelístico impresionante. Y a él no importaba tener 2 ovejas. Y le digo, ¿cómo vivís ahora? Dicen, mira, dependo de mi jubilación chiquitita, dice. Tengo 20.000 pesos de jubilación nada más. Y de un alquiler que a veces me pagan, a veces no me pagan. Y dice, ¿cómo haces para vivir con tan poco? Ah, el Señor me provee. El Señor me provee.
Yo estoy más feliz que nunca, dice, que cuando tenía 2000 ovejas y tenía empleados y todo lo demás. El Señor me provee, porque permanezco cerca de mi buen pastor. Hermano, confiemos en el Señor. Es un tiempo para depositar nuestra confianza solamente en el Señor. Confiar en Él, solamente en Él, porque Él pronto nos viene a buscar. Confiemos en que Él nos va a proveer todas las cosas, si nosotros estamos dentro de su redil. Y solamente quiero echar un vistazo al Salmo 24 ahora. El Salmo 24 dice que se escribió como una tradición judía. Se conmemoraba quizás con este salmo, David estaba pensando cuando él trajo el arca a Jerusalén, y allí venía David contento por haber traído el arca a Jerusalén. Allí lo puedes leer en Crónicas, capítulo 13 al 15. Y venía danzando y venían alegres porque el arca de la presencia de Dios era restaurada nuevamente a su lugar original. Y quizás, decían algunos escritores, se iban cantando con coros y solistas, y era tanta la alegría que quizás algunos cantaba de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre la tierra. Y quizás el otro grupo de cantantes decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santísimo? Y el otro grupo dice que podría contestar, el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y quizás el otro grupo cantaba, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Toda la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y cuando iba entrando la procesión allí a Jerusalén, cantaban, alzados puertas vuestras cabezas, alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y otros preguntaban y decían quizás, ¿quién es este Rey de Gloria? Y otro, Jehová, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, contestaba el otro grupo. Alzados puertas vuestras cabezas, alzados vosotros vuestras puertas eternas, y entrará este Rey de Gloria. Volvía a afirmar David. ¿Quién es este Rey de Gloria? Vuelven a preguntar. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Qué espectáculo tan maravilloso puede haber sido este, hermano. Qué espectáculo tan maravilloso. La esperanza de este pueblo, ¿no es cierto?, de haber traído el arca, la presencia misma del Señor entre ellos. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos sentir la presencia de nuestro amado Salvador en estos tiempos en que pronto se acerca la venida del Señor. Es que pronto Él nos viene a buscar para estar con cada uno de nosotros. Cristo es el buen pastor, debido a que usted le ha recibido como Salvador personal, hermano querido. Y permítale que ser su buen pastor, que guía y bendice su vida cada día, cada día. Entonces, cuando Él vuelva, hermano querido, el príncipe de los pastores, usted estará listo para recibir. Usted estará listo para recibir. Hermanos, ¿es así en nuestro corazón? ¿Confiamos en este buen pastor? ¿Esperamos este buen pastor? ¿Estamos cerca de nuestro buen pastor? ¿Estamos preparando nuestro corazón para recibir a este Rey de Gloria que nos viene a buscar? Sabes que un día vamos a estar para toda la eternidad en la presencia de este Rey de Gloria. Por eso el salmista decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta era la esperanza del salmista David, hermano. En la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bienaventurada esperanza tenemos los hijos de Dios, hermano. En la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos una eternidad por delante, hermano, que nos aguarda, que ni nos imaginamos lo que va a ser. Porque cuando nos ponemos a contemplar todo esto, hermano, y cuando ponemos a leer toda la parte de Apocalipsis, de ahí de 19 en adelante, y vemos el gozo eterno de los hijos de Dios, no nos imaginamos lo que va a ser. El apóstol Pablo decía, vi cosas inescrutables que no se las puedo contar, decía así en otras palabras.
que no ha subido en el corazón del hombre, que no nos imaginamos, hermano. El salmista podía decir, de esta moraré por largos días. Hermanos, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida que estamos sobre este mundo? 70 años, 80 años, 70 años los más robustos, 80, 90. O quizás el Señor nos lleve antes para morar en su eternidad. Pero mientras tanto, hermanos, gocémonos con la presencia de nuestro buen pastor, aquel que quiere guiarnos, aquel que quiere estar cerca nuestro siempre para consolarnos, para darnos todo el apoyo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Por eso yo había escogido estos salmos, porque fueron de mucho aliento para mi corazón, hermano. Y en estos tiempos tan difíciles, hermano, creo que son de mucho aliento para tu vida y para tu corazón también. Confía en este buen pastor. Si todavía no estás rendido al Señor, si todavía no has quebrantado tu cántaro para que se vea la luz que hay dentro de ti, confía en el Señor. Confía en el Señor. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida para que Él pueda guiarte a los mejores pastos, donde hay pastos saludables, donde hay agua saludable, donde Él te puede dar toda la protección que necesitas. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos pueda amparar en este tiempo tan difícil. Y que Él aliente nuestros corazones todos los días, hermanos, para que podamos permanecer cerca de nuestro buen pastor. Y yo estaba hace un rato cantando este himno con el órgano. Decía, el buen pastor al verme perdido, infeliz, 45, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Hermano, ¿puedes pensar en esto? Que cuando entregaste tu vida al Señor, el cielo entero se alegró, porque tú hiciste una decisión para el Señor. Soy salvo por su gracia. Sí, Señor, no merecemos nosotros nada, sino la gracia del Señor. Su tierno amor me sació, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Es lo que estábamos diciendo recién, hermano. La preciosa sangre del Señor Jesús no lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Me señaló su llaga, su sangre me mostró, me dijo, por salvarte la vida puse yo. Jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Al recordar mi vida, yo olvido de Jesús. No sé por qué quisiera morir por mí en la cruz, mas creo su palabra fiel y vida eterna tengo en él. Yo encuentro en su presencia descanso y dulce paz. Y espero el grato día en que veré su faz. Y mientras en el mundo esté, sus alabanzas cantaré. Qué lindo, hermanos, es poder tener este descanso y esta dulce paz y esperar el grato día en que el Señor nos venga a buscar. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Ha sido lindo compartir con ustedes esta hermosa porción de su palabra, que siempre nos habla, nos fortalece, nos edifica, nos ayuda a permanecer día tras día, cada vez más cerca de nuestro Señor. A veces las horas se nos van cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, ¿no? Qué lindo es, qué deleite es, porque este santo libro, hermano, cada vez que es abierto, en dependencia del Señor y en oración, siempre tiene palabras de fortaleza, palabras de consuelo, palabras de paz, palabras de aliento. No dejes de leerlo. No dejes de leerlo. Orá al Señor, en comunión con el Señor. Gasta tiempo para el Señor. ¿En cuántas cosas gastamos tiempo, hermanos, que no son fructíferas? A veces estamos mucho tiempo delante del televisor, ¿no es cierto? Y poco tiempo con el Señor. ¿Por qué no invertís las cosas? Está un poco más de tiempo con el Señor y menos con las cosas de este mundo. Dios nos bendiga, nos aliente, hermano. Con todo temor, tomé este tema en esta noche, hermanos, para que sea de beneficio. Para mí, en primer lugar, hermanos, porque ha sido de mucho beneficio meditar en esto.